Buenas noches. Vamos a discutir eh, algunos temas que tienen mucha relación con el trabajo diario que, que desarrollamos algunos. Y en esta noche vamos a discutir sobre un firewall. Eh, Luego vamos a hablar sobre la VLAN y al final vamos a hablar sobre los 100. Eh, Algunos tenemos un firewall, que es un dispositivo más de red que está ahí. Digamos, las consideraciones con las que quizás hemos puesto ese firewall ha sido quizás porque el proveedor nos ha brindado alguna oferta, otros porque hacemos quizás gestión de la navegación de nuestros usuarios como filtros de contenido, por ejemplo. Y cada quien tiene, digamos, diferentes formas en lo que se emplean o también nos da políticas de navegación vinculadas al directorio activo, podría ser también. Entonces nos da, digamos, a cierto modo, cierta confianza de que el tráfico y los permisos de acceso pueden estar siendo controlados de alguna manera. Eh, un firewall, por su forma de implementar, se podría hacer de dos formas, como software y como hardware. Y por el rol, podríamos considerarlo como para proteger una aplicación, por ejemplo, un WAF, y también para proteger una red. Quizás serían algunas consideraciones que debemos de tener al momento de que estamos pensando en un firewall. En este momento, digamos, las capacidades de los firewall han aumentado, el throughput, digamos, ya no es un desafío. Hace algunos años, cuando estábamos dimensionando un firewall, eh, teníamos, digamos, esa precaución, digamos, de no sobredimensionar los firewall, porque si los sobredimensionábamos, eh, quizás pasaba de un small business a un nivel medio y el costo cambiaba drásticamente. Con el tiempo, algunos proveedores han ido aumentando el throughput, la capacidad de procesamiento, y en la actualidad casi, digamos, un firewall de tamaño medio, digamos unos 500, 600, 700 usuarios, eh, tiene 4 o 5 veces la capacidad de los que antes considerábamos de mediano tamaño. Es decir, con el tiempo, la capacidad de procesamiento aumentó y ahora quizás ese no es un desafío grande. Sin embargo, cuando lo implementamos como appliance, que es quizás lo más natural, lo más común, cuando lo implementamos como appliance, siempre hay que tener esa precaución de que la carga de procesamiento no vaya a ser, digamos, eh, a la hora de gestionar, vayan a tener picos, digamos, que de alguna manera degraden el servicio. Hay dos posturas, digamos, que podríamos considerar al momento de implementar un firewall. Una postura es prohibir todo lo que hemos determinado, digamos, o lo que consideramos que no es apropiado para la organización. Normalmente ahí van a haber quizás herramientas de hacking, que las vamos a prohibir, violencia
extrema, quizás algún tema de pornografía, estará prohibido normalmente entre las reglas generales de un firewall. Esa sería quizás una postura, prohibir solo aquello que sabemos que no está permitido. Otra postura, y quizás la más recomendable a la hora de estar considerando la configuración de un firewall, es permitir solo aquello que sabemos o queremos. Eh, Obviamente va a requerir un nivel mayor de esfuerzo porque vamos a tener muchas más reglas y posiblemente esa cantidad de reglas necesiten una capacidad de procesamiento mayor o sea complejo. Ya vamos a ver algunas de las consideraciones de ello, pero tener varias reglas puede significar, digamos, varias cosas. Como una ventaja que podemos granularizar el acceso a ciertos recursos, eh, pero sin embargo va a ser más complejo. Sabemos en algunas interfaces van a ser más fáciles digamos, de gestionar cuando tenemos eh, una cantidad de reglas, digamos, 100, 200 reglas. eh, Algunas interfaces van a ser más fáciles porque permiten agruparlas en carpetas o en tipos, etcétera. Algunas. Otras, por supuesto, vamos a tener un listado ahí que va a ser un poco más engorroso. Algunas, por ejemplo, si queremos buscar una interfaz con una IP determinada, nos va a permitir, digamos, buscarla más fácilmente, otras va a ser más difícil, etcétera. O sea, digamos, esa interfaz de usuario o interfaz gráfica de usuario, para ser más exacto, algunas veces puede aportar algún valor, digamos, a la hora de gestionar algunas de estas posturas y puede que nuestro nivel de compromiso con la seguridad también influya, o el nivel de compromiso de la persona que lo está gestionando influye en adoptar una u otra postura que puede ser más o menos beneficiosa para la organización, para nuestra empresa, para nuestra institución. Entonces, digamos, son las dos posturas que podríamos tener. Eh, Puede haber quizás algún balance entre ellas, pero básicamente, desde mi consideración, creo de que solo permitir lo que explícitamente hemos determinado como autorizado es es la mejor postura en cuanto a la configuración de un firewall. En este momento, los firewall, digamos, como el concepto puro, digamos, de estar filtrando o autorizando el acceso a ciertos puertos, por ejemplo, es, digamos, ya no es común, sino que más bien tenemos, digamos, algunas funciones dentro del firewall. Eh, Ahora ya quizás lo más común sería no tener un firewall puro, sino más bien un UTM, o como algunos le llaman, un Next Generation Firewall, podría ser, pero que tiene muchas más actividades o realiza muchas más funciones, digamos, que el mero filtrado de puertos para darle acceso o no a determinadas IP o aplicaciones o protocolos. Entonces, no, digamos, estamos ahí en un punto en el que eh, el concepto puro de firewall, de filtrar los puertos, eh, digamos, ha quedado quizás un poco más metido dentro de otras funciones que realizan estos equipos. Además, ahí tenemos algunas versiones específicas o algunos tipos específicos de firewall, como por ejemplo el Web Application Firewall, que básicamente protege
a sitio web en el protocolo HTTP, HTTPS, ¿verdad? Y las reglas son bien específicas para evitar, digamos, un ataque de inyección o vulnerabilidades que puedan tener nuestros gestores de contenido. Entonces, esa más o menos viene siendo la, la idea de estos firewalls. Además, cuando hacemos, digamos, una revisión así mental de estos firewalls, nos encontramos que normalmente los ocupamos también como dispositivos de capa 3 para configurar nuestras redes. También nos sirve como proveedor de VLAN o de enrutamiento entre ellas. Y también no debemos de acordarnos de que algunos de nuestros equipos o casi todos nuestros equipos tienen un firewall que también por defecto, ¿verdad? Que también debe de considerarse su gestión cuando estamos pensando en firewall. Eh, Pensamos que un firewall debe tener, digamos, una resistencia, dado que a los ataques, dado que un equipo especializado y algunas de sus funcionalidades son esas. Algunas de las funciones más, digamos, más usuales es dentro de una configuración digamos, de servicios expuestos hacia Internet. Algunas de las funciones más importantes es crear una zona desmilitarizada que empaquete aquellos equipos, digamos, o que los aísle, mejor dicho, en, en un espacio donde va a ser un poco más difícil comprometer a toda nuestra red interna o nuestro data center. Eh, Algunas limitaciones, por supuesto, la configuración y los usuarios pueden ser, eh, digamos, puntos críticos. Quisiera discutir con ustedes, quizás más ampliamente, algunas buenas prácticas al momento de implementar. Eh, He escrito aquí algunas, me parece que son 8, 9, 10, sí, son 10 buenas prácticas que quisiera comentarles. La primera, la primera está en definir una política clara para el uso y se debe documentar. Es decir, en nuestra organización, a la persona o cuando estemos evaluando, digamos, a una organización o estemos recomendándole, debemos de tener una postura clara sobre cómo se va a utilizar el firewall. No debemos de estar cambiando esta postura de usuario a usuario, sino que tienen que haber, digamos, estar documentado, estar reglamentado, eh, cuáles son los objetivos del uso o de la implementación de este firewall. Además, se deben documentar cómo se, cómo se configuran las reglas de filtrado, qué contenidos o cómo se van a distribuir el acceso a los contenidos, a las categorías de tráfico. Por ejemplo, quiénes van a tener acceso a redes sociales. Debe estar documentado. Eso va a facilitar dos cosas. Primero, va a facilitar el trabajo de la persona que está gestionando este dispositivo. Pero además de eso, va a facilitar en la configuración, en el sentido de que se van a tener que crear reglas específicas o categorizarlas o segmentar las reglas de acuerdo a las necesidades. Eso sería, digamos, algunas de las consideraciones. Otra de las buenas prácticas es configurar reglas granulares, es tener reglas específicas y permitir solo el tráfico necesario y que se bloquee todo lo demás. Debemos de evitar esas configuraciones any to any
o las reglas genéricas, digamos, que pueden permitir el tráfico eh, sin más, sin más gestión de él, sin control. O algunas veces, digamos, nuestros firewall pueden tener, digamos, un sistema para estar analizando el tráfico que viene cifrado y algunas veces eso causa alguna latencia, algún retardo y alguna decisión, digamos, apresurada podría eh, cambiarnos y quitar esa, esa capacidad, ese funcionamiento, ¿verdad? Y ya no vamos a seguir filtrando el tráfico que viene cifrado, ya no lo vamos a poder analizar con las reglas YARA o de anti-malware que el mismo dispositivo implemente. La otra buena práctica es el principio del menor privilegio. Al configurar las reglas del firewall se debe otorgar solo lo que sea necesario, solo los recursos que sean necesarios. El firewall también está, digamos, redirigiendo acceso entre, entre recursos de nuestra red. Entonces, cada usuario, cada dispositivo debe de tener reglas eh, que eviten, digamos, dar más permisos de los que se han considerado. Esto ocasiona, digamos, algún nivel de complejidad, pero cuando tengamos algún incidente, digamos, dentro de nuestra red, les aseguro, va a ser mucho más fácil segmentar eh, eh, o determinar cuál es el alcance de un ataque, de una infección de virus, o también contener dentro de ciertos espacios estos ataques. Entonces, les recomiendo eso, ¿verdad? De que menor privilegio posible. Además, como comentaba hace algunos instantes, utilicemos el firewall para segmentar la red o en sus redes y esto también ayuda a limitar la propagación de amenazas y reduce la superficie de ataque. Monitoreo y registro. Eh, Siempre que sea posible, establezcamos cuotas adecuadas, digamos, para, para registrar el tráfico de red. Esto le va a ayudar para hacer algún análisis de qué ha pasado, pero también le puede permitir el monitoreo, detectar y responder rápidamente a las actividades sospechosas o intentos de intrusión. Normalmente los firewall nos van a enviar un correo al correo de soporte, digamos, o de la persona que gestiona este equipo, informándole que hay algún patrón o algo no está funcionando bien. Entonces, algún nivel de alerta se puede configurar para que nosotros estemos pendientes de, de qué está pasando con nuestro equipo. También en cuanto a la autenticación y autorización, eh, debemos de, digamos, de tener el cuidado que, por ejemplo, en el firewall que está expuesto a Internet, los usuarios a través de Internet no tengan acceso al, al login, ¿verdad? O sea, no tenga acceso al portal de gestión, no pueda administrarse desde Internet estos equipos. Normalmente en cada interfaz, por cada interfaz, se puede configurar qué, qué permisos podemos podemos darle y qué nivel de gestión podemos tener ahí. Por ejemplo, usted puede configurar por cada interfaz si hace ping o no responde al ping. Usted puede configurar si va a tener acceso
al portal de administración o no. Eh, es decir, normalmente los firewalls nos van a dar esa capacidad de que por cada interfaz que que hemos configurado, podemos darle los permisos adecuados, ¿verdad? Eso es autenticación y autorización, eh, eh, precauciones en este punto para evitar que solo los, o para hacer que solo los usuarios autorizados tengan acceso a este recurso. En lo posible, conducir algunas pruebas de penetración si fuera, digamos, si fuera necesario, ¿verdad? Otra cosa que debemos de, digamos, esto altamente recomendable y si no lo hace, posiblemente algún día tenga muchas dificultades, es el respaldo de las configuraciones. Normalmente tenemos ahí las reglas en funcionamiento y quizás hacemos un respaldo y se nos olvida un respaldo cuando lo implementamos y se nos olvida de que cuando hacemos, digamos, una actualización, un upgrade a la siguiente versión, algunas definiciones de reglas van cambiando, ¿verdad? De ustedes, los que trabajen con firewall, me van pueden comentar, digamos, que cuando pasamos de una versión a otra, algunas veces, algunas definiciones de los nateos, de los ruteos, de las reglas de navegación han cambiado. Son mínimos los cambios, pero cuando ya tenemos 3, 4 actualizaciones, ya las reglas así como estaban al inicio, ya no son las mismas que teníamos que tenemos al final. Por lo tanto, cada vez que hacemos un cambio en estas reglas o quizás periódicamente, ahí sería una estrategia, eh, definir una estrategia para cada circunstancia, pero a cada cierto tiempo es bueno tener, digamos, un respaldo de las configuraciones. Eh, Idealmente o quizás obligatoriamente tenemos que respaldarlas antes de pasarnos a la siguiente versión o la siguiente actualización del firmware del firewall. Y luego que terminamos y que todo funcionó bien, luego volver a respaldar, sin perder las que teníamos anteriormente. Volvemos a respaldar y les aseguro, no van a necesitar mucho espacio para, para guardar estas configuraciones. Y otra cosa que les voy a recomendar con estas configuraciones es que, aunque sea WinRAR, utilicen para meter dentro de un archivito WinRAR y pónganle alguna credencial. No dejen estas configuraciones por ahí eh, en texto plano. Cifrenlas, aunque sea con WinRAR, aunque sea con WinRAR, cifrenlas y manténganlas así cifrado y a la hora que las necesiten, las extrae y las usa. La, la última, quiero ver cuál faltaba aquí, políticas de bloqueo. Obviamente, eh, hay eh, quizás ciertas IP que nos van a estar atacando, vamos a identificarlas y en la medida que nosotros vayamos trabajando con ellos, nos vamos a ir dando cuenta de que ahí vamos a tener algunos rangos de IP, algunos dominios ya conocidos que son malware. Y sobre todo debemos de saber que las buenas prácticas en la configuración de un firewall pueden variar según los requisitos y de acuerdo también a las políticas de seguridad de cada organización. Es bueno siempre recomendar las guías y las mejores prácticas que nos da el fabricante, ¿verdad? Y si tenemos ese soporte, también tenemos que consultarlo. Ahora, eh, en relación a los marcos, ya que hablamos de las buenas prácticas, eh, yo les traje algunas anotaciones y también se los voy a dejar en las notas
de la clase algunos marcos, digamos, de referencia que hablan sobre buenas prácticas del firewall, específicamente en la ISO 27000, en la serie de la ISO 27000, específicamente en la 27002, digamos, nos da algunas directrices y algunas recomendaciones para la implementación de estos controles de seguridad. Si bien no se centra quizás así exclusivamente en la configuración de firewall, el contenido es muy orientativo para la seguridad de la red y en ello va a estar también incluido el uso del firewall. Por ejemplo, en la ISO 27002, en la, en la regla 13A, y les comentaba, en el aula les he dejado una copia de la 27002 2013, me parece que es, eh, para que ustedes la puedan consultar y ver ahí algunas anotaciones que les van a dejar, les voy a dejar también. En la 13.1.1 habla sobre la gestión de redes y servicios y proporciona una orientación sobre la gestión efectiva de la seguridad de la red y los servicios. Incluye también la configuración y el mantenimiento adecuado de los firewalls. En la 13.1.1.3 habla de la seguridad de las conexiones de red. Se enfoca en las conexiones de red externas e internas y también habla de la seguridad de la implementación de los firewalls y la segmentación de la red. Y en la 13.2.1 habla sobre la necesidad de implementar firewall y describe algunas buenas prácticas para su configuración y gestión, así como nos recomienda la revisión periódica de las reglas del firewall y la restricción de acceso a los servicios innecesarios. Eh, digamos, debemos de considerar que la 27002 nos da una orientación general, no entra en detalles específicos sobre la configuración de los firewalls, sino que nos da pautas nada más de cómo configurarlo. También tenemos la NIST, la National Institute of Standards and Technology. Tiene una serie de documentos que nos dan directrices y recomendaciones para la configuración segura de firewall. Algunos de estos es la NIS 800-41 en la revisión 1. Habla o se llama básicamente y dice guías o lineamientos para las políticas de firewall, ¿verdad? Este documento brinda una orientación bien detallada sobre la configuración de firewall y las políticas. Como les mencionaba en algunas reuniones pasadas, la documentación NIST tiene un enfoque bien práctico, ¿verdad? Y si ustedes quieren, digamos, documentar bien y obtener un marco de buenas prácticas, estas digamos, estos lineamientos que nos da la NIST a través de las publicaciones que estamos mencionando, les puede dar a ustedes un marco de buenas prácticas para, para revisar, digamos, todos los aspectos que algunas veces se nos pueden ir quedando, se nos pueden ir escapando, pero que con unas lecturas, digamos, eh, periódicas, podemos ir, digamos, recordándonos de qué cosas tenemos pendientes, qué cosas no hemos implementado o buenas prácticas en general que podemos ayudar. Bueno, hablando sobre esta, la 800-41 en la revisión 1, aquí habla aspectos como la arquitectura, las reglas de filtrado, la segmentación de red y algunas prácticas de configuración segura. En la 800-41, en la revisión 2, eh, quizás no se centra específicamente en firewall, pero aborda temas de pruebas de seguridad de red, que son algunas específicas para los firewall,
y cómo se puede evaluar la efectividad de algunas reglas de filtrado y su resistencia a ataque. La 800-41B, eh, esta publicación implementa la primera que teníamos, que era la 841 revisión 1, y actualiza un poco, ¿verdad? Eh, Siempre es bueno consultar ambas. Luego tenemos la 841, el apéndice C, que se llama una lista de chequeo para el firewall. Eh, digamos, esta debe de ser, digamos, casi obligatorio darle una lectura a esta. Este apéndice presenta una lista de verificación, digamos, para evaluar y auditar la configuración de un firewall. Entonces, ahí tenemos, digamos, algunos marcos algunos ejemplos de, de marcos de referencia de buenas prácticas en ciberseguridad o de configuración de equipos más así más detalladas que que pueden ser una guía valiosa para configurar de manera segura un firewall. Hay que tener en cuenta que a medida de que va ocurriendo el tiempo, estas recomendaciones van cambiando y van cambiando porque eh, van saliendo nuevas actualizaciones, los ataques van cambiando, por supuesto, y eh, quizás algunas funcionalidades de los firewalls también van cambiando. Entonces, siempre digamos, conveniente tener a mano, ¿verdad? O ir teniendo ahí el cuidado de ir actualizando cuando vaya saliendo estas actualizaciones. De manera general, yo lo que les podría comentar es que siempre es bueno estar suscrito a boletines, por ejemplo, los de la NIST. Eh, Siempre es bueno, digamos, darle una revisión. Bueno, ahí normalmente nos van a estar mandando correos con actualizaciones sobre marcos de buenas prácticas. También tenemos ahí, si ustedes desean suscribirse a notificaciones sobre vulnerabilidades, también allí mismo van a encontrar. Eso les va a permitir estar al tanto, digamos, de las publicaciones que hablen sobre buenas prácticas o marcos de referencia para la configuración de equipos como estos, como el firewall, y nos va dando, digamos, la visión de cuál es el siguiente paso o nuestra postura, digamos, cuál es nuestro nivel de seguridad respecto a esos marcos y nos permite evaluarnos también. Eso sí los configuramos nosotros o estamos, digamos, proveyendo de un marco de algún, estamos dando algunas indicaciones o algunas observaciones o asesoramiento a la hora de configurar estos equipos. De igual manera, nos puede servir si nuestro rol también es el de auditar. Igual, podemos ocupar algunas de estos documentos que nos pueden servir para usar las listas de chequeo que ellos tienen y asegurarnos de que ha tenido, digamos, eh, es holística la evaluación, no tiene vacíos, digamos, a la hora que estamos evaluando. Además de eso, no solo nos permite evaluar, sino que también nos puede permitir recomendar, eh, no solo decir dónde está equivocado, sino que también recomendar dentro de ese marco, de ese contexto, cuáles deberían de ser las buenas prácticas. Vamos no sé si alguien tiene algún comentario sobre los firewall. Este tema es amplio, por supuesto. Tenemos muchas, digamos, hay muchas marcas. No nos vamos a centrar en eso porque es amplio este tema. Pero si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna, alguna historia, algún incidente con los firewall que nos desee comentar, eh, los escuchamos y si alguien tiene
algo para todos antes de continuar con las VLAN. Por ahí los comentarios. Si en algún momento alguien trabaja con Palo Alto y quiere saber si realmente está cumpliendo una buena práctica o gran parte de las buenas prácticas, Palo Alto ofrece de manera gratuita con la licencia hacer un assessment donde ustedes copian como un snapshot de su firewall, lo envían a Palo Alto y ellos hacen una revisión completa de cuántas reglas están repetidas, si están bien aplicadas y cuáles son las posibles vulnerabilidades a las que pueden encontrarse con su equipo. Y por otra parte, sí es bien importante tener, como bien documentado, para qué es cada regla, de tal forma que cualquier persona pueda comprenderla, independientemente si tiene un grado técnico o no. Les comento esto porque en alguna ocasión había por ahí una regla de bloqueo a, a, de almacenamiento en la nube. Sin embargo, las personas pensaban que era solamente para una nube, ¿verdad? Entonces realmente lo que terminaron haciendo es bloquear todo el almacenamiento desde OneDrive, a las nubes de Google, entre otros, lo cual ocasionó básicamente una caída en el servicio, ¿verdad?, de la empresa. Así que es bien importante documentar eso y siempre conservar una copia de seguridad de una actualización de la última versión, ¿verdad?, de la regla, y así uno se cura en salud de todo lo que se está haciendo ahora. Ok, gracias. Hay una consideración, digamos, eh, sobre, digamos, diferentes posturas de seguridad, ¿verdad? Hay una consideración sobre, digamos, las configuraciones son poderosas. El que las conozca tiene mucho poder. Y siempre les voy a recomendar que cuando estemos compartiendo log, digamos, a menos que estén anonimizados, estemos seguros que estén anonimizados, eh, debemos de tener por ahí alguna consideración de seguridad respecto a la confidencialidad. Cuando estemos, digamos, compartiendo cierta información de este tipo, ¿verdad? Es solo una acotación sobre eso. Y sobre el comentario que nos hacía de cuando se protege todo, eh, yo quisiera comentarle de que quizás lo correcto es prohibir todo y luego ir dando acceso solo justo a lo que necesitan. Era la recomendación que nos hacen de el menor privilegio, ¿verdad? El menor acceso posible, el menor privilegio. Solo que esto tiene que hacerse desde el inicio, desde que se está implementando, gradual. Es decir, cambiar de un día a otro va a ser traumático, por supuesto. No sabemos qué cosas vamos a afectar, pero sí, quizás lo recomendable es solo darle permiso a los usuarios que lo necesiten. Obviamente, si nuestra organización requiere para su funcionamiento de servicios como esos, eh, esa sería una de las exclusiones que vamos a tener, ¿verdad? Que van a estar permitidas para todos nuestros usuarios. Nelson, adelante. Hola, buenas noches. Yo tengo más bien una consulta acerca de cuál sería la diferencia principal entre firewall de los firewall de Next Gen contra un firewall, eh, pues per se como tal. Casi, casi le diría que el nombre, porque ahora casi cualquier firewall hace las mismas cosas. Son UTMs, o sea, Ujú. eh, son gestores de seguridad unificados, o sea, no, eh, al inicio, cuando empezaron a surgir, digamos, firewall que tenían filtrado de correo, filtrado de profundo, que es cuando están escaneando nuestra navegación por HTTPS, cosas así. Era como una novedad, ¿verdad? Y a eso se le llamaba un Next Generation Firewall. Sin embargo, en la actualidad,
ya no vamos a comprar un firewall si, si alguna de esas características no está presente. Es más, ahora la diferencia va a ser si en el análisis del malware, por ejemplo, aplican o no inteligencia artificial. O sea, esas, todas esas consideraciones que al inicio eran, digamos, novedosas, que se iban agregando al firewall, a los appliances que llamamos firewall y que en su momento eran después fueron UTM y que se fueron haciendo como más novedosas. Digamos, ahora en la actualidad, digamos, es lo mismo casi, ¿verdad? O sea, no encuentro una diferencia porque algunas marcas le van a llamar así, por supuesto. Quiero ver, eh, me parece que WatchGuard ocupa Next Generation Firewall, pero hay otros vendedores que no lo van a ocupar. Y si usted compara las características, contienen las mismas capacidades. O sea, no, en la práctica no es una diferencia, Nelson. Ya, y ok, entiendo que esto sería más bien como para el tema de navegación, análisis de contenido, etcétera, etcétera. Pero para efectos, digamos, como establecimiento de comunicación por VPN, con IKEA versión 1 o versión 2, enforcing de hashing de, pues de esa comunicación, siempre serían útiles estos UTM, estos firewalls, o deberíamos de buscar algún tipo de appliance o de otro tipo de sí, de appliance realmente, que se especifique o que se encargue directamente solo en ese tipo de funcionalidad. Le voy a dar le voy a comentar una experiencia sobre, digamos, esa característica. Hace 3 meses, digamos, 4 meses, este, necesité emplear digamos, muchos usuarios. Estamos hablando alrededor de unos, bueno, en los picos tuve alrededor de 240, 245 usuarios concurrentes en una VPN a un firewall que, que tiene salida a internet con en un enlace simétrico, por supuesto, de 100 megas. Entonces tuve alrededor de 200, digamos, 240, 45 por ahí, digamos, por algunas horas. Y le voy a comentar, mantuve estable, y eso que estaban subiendo imágenes, eran imágenes pequeñas, pero al fin y de cuentas estaban subiendo imágenes. Entonces, no me dio problema. Es decir, un equipo de estos tiene la capacidad de gestionar. Además de eso, yo le comento también que tengo sistemas críticos que necesitan latencia mínima, eh, equipos que van entre dos organizaciones que necesitan latencia mínima y que los procesos se resuelven, digamos, en un segundo o menos, ¿verdad? Son los parámetros que se establecieron al inicio y utilizamos el mismo firewall. No he tenido, digamos, ningún problema y eso que utilizamos certificados para, para asegurarnos la comunicación en los dos puntos, digamos, y no he tenido problema. Si me pregunta a mí, si no voy a tener throughput altos, por ejemplo, no van a ser cámaras de video las que voy a estar pasando a través de, de esa VPN, por ejemplo. Digamos, estaría un poco sobredimensionado tener un servidor específico para eso, un appliance específico para eso. Yo ocuparía un mismo equipo de eso. Eh, Dentro de poco voy a saber cómo se siente que un equipo de estos haga la gestión de voz, porque dentro de poco vamos a configurar un equipo de estos que a través de, de, de una red privada virtual también se pase voz.
para unas centrales IP. Entonces, ahí le voy a poder comentar qué pasa con ese tipo de dispositivos que se puedan configurar a través de estos equipos. Pero por el momento no he tenido, digamos, eh, algo que me lleve a pensar que debo de configurar equipos más especializados para esto. Esa es mi experiencia. Entonces yo le recomendaría, quizás, si nos vamos a enfrentar a un escenario así, mi recomendación es de que antes de considerar la adquisición de un equipo más robusto, digamos, o quizás con mejor gestión del tráfico, eh, quizás lo que debemos de considerar inicialmente es hacer unas pruebas y ahí reales, ¿verdad? Un test de estrés para ver cómo puede funcionar y ahí podríamos, digamos, obviamente pueden haber escenarios en los que no sea factible o algunas veces nuestra aplicación web, digamos, o los servicios que damos no hayan sido diseñados cuidadosamente por el desarrollador y tengamos, digamos, imágenes muy grandes o scripts muy grandes que están cargando en alguna página o en cierta cosa, en cierta parte, o estamos recargando con una latencia muy baja, es decir, a- a periodos muy cortos, actualizando ciertas partes de la página, por ejemplo, en una aplicación. Todos esos elementos pueden cambiar este escenario, pero al menos en los que yo me he encontrado, no he necesitado, ¿verdad? Ese sería mi comentario para esa pregunta que usted me hace. Ok, ok, gracias. Ok, ¿alguien más tiene otro comentario? Ok, vamos a continuar entonces, vamos a discutir un poquito sobre la pila. Eh, obviamente la pila sirve para segmentar, digamos, de manera lógica, porque desde el punto de vista físico, la red puede que sea la misma, pero desde el punto de vista lógico se van a ver diferentes. Una acotación con respecto a esto, y es de que al momento que estemos haciendo nuestros diagramas de red, debemos de tener la consideración de dibujarlos cómo están interconectados físicamente, por una parte, debemos de tener el diagrama físico de cómo están configurados y también a la par debemos de tener el dibujo, el esquema de cómo están configurados lógicamente. Eh, he tenido, digamos, la oportunidad de tener diagramas lógicos muy detallados, pero que al momento que estamos, digamos, que vamos al sitio y porque quizás ya no es lógico el problema, quizás es físico, o queremos determinar si es físico porque no sabemos qué es lo que está pasando y no estamos familiarizados con esa red. eh, Solo tenemos uno de los dos diagramas y se nos ha hecho, digamos, un poco difícil porque hay que estar redibujando, etcétera. Eso todo. Entonces, una consideración, digamos, basada en algunas experiencias y es que siempre consideremos hacer los dos diagramas cuando implementamos VLAN, tener un diagrama físico de nuestra red y también tener el diagrama lógico. Algunas de los niveles, esto les va a recordar a algunos eh, las clases de,
de redes, ¿verdad? Algunos niveles, solo ahí como background. Otros, de la VLAN, ¿cómo podríamos ocuparlo? Nada, nada extraño. Ok, ¿cómo funciona una VLAN? Bueno, una VLAN básicamente es un etiquetado que se hace en cada paquete eh, eh, de, TCP, digamos, o de red, y lo va etiquetando para saber en qué VLAN está. Normalmente nuestros dispositivos, los que ocupamos, por lo general están, las tarjetas de red de nuestros equipos están configurados en VLAN 0. Sin embargo, también es recomendable que si nuestra gestión es, digamos, más completa de los puertos, podríamos configurar el puerto, cada puerto de switch en la VLAN correspondiente, y que el tráfico esté tagueado también. Así, obviamente, no cualquier dispositivo que se conecte no sepa eh, en qué VLAN está tagueado el tráfico, va a tener alguna dificultad adicional para conectarse, ¿verdad? Ese es solo como una acotación. Ok, ahí cómo se taguea y la pila. Ok, quisiera, antes de hablar sobre los marcos y buenas prácticas, digamos, hablar de algunos beneficios de la pila. El principal beneficio o de los principales beneficios que yo le consideraría es la seguridad. Las pilas permiten separar el tráfico de red en segmentos lógicos y esto controla el acceso y mejora la seguridad. Los dispositivos en una VLAN específica podrían quizás no comunicarse directamente con dispositivos de otra VLAN. Es decir, un escaneo de la red eh, no sería, digamos, no incluiría los dispositivos que están en otra VLAN. Entonces, esto podría, digamos, proporcionar algunas maneras, de alguna manera la seguridad, ¿verdad? Y cuando pase un escaneo, por supuesto, tiene que hacerlo a través del gateway o del enrutador de esa, eh, de esa puerta a través de la cual podemos acceder a otras VLAN, a otras redes lógicas. Y este tráfico, obviamente, tendría que pasar por un dispositivo de capa 3 o en su defecto por un firewall, a donde podríamos, digamos, filtrar este tráfico, analizarlo, monitorearlo y quizás de esta manera limitar un poco la propagación de amenazas en la red. Ese es por el lado de la seguridad. También otro de los beneficios es la segmentación. Ya hemos hablado de la segmentación, pero también hay otro componente que va eh, como estrechamente relacionado con la segmentación, que es la organización. Si en nuestra empresa, si en nuestra organización tenemos muchos equipos, podemos organizar, digamos, de acuerdo a cómo se organiza las estructuras, cómo está la orgánica de nuestra empresa, de nuestra organización, ir asemejando esa organización con VLAN específica, es decir, cada departamento puede tener su VLAN, cada gerencia puede tener su VLAN. Entonces podríamos tener VLAN quizás de ventas, otro de la parte contable, de la parte financiera, de la parte de la gente que ve informática, quizás los que ven soporte, los desarrolladores, etcétera. Es decir,
si bien segmenta, pero también organiza. Y también esto permite de que a la hora que estamos configurando, digamos, políticas de seguridad, políticas de red en el firewall, etcétera, también se nos va a hacer un poco más fácil, porque vamos a tener, digamos, esa capacidad de identificar estos grupos completos. Por ejemplo, si tuviésemos el grupo de la parte legal, por ejemplo, y ellos requieren acceder a ciertos repositorios, a cierto grupo de, de sitio web o de páginas de navegación que hablen sobre cosas legales. Entonces, eso nos va a facilitar el trabajo a la hora de aplicar reglas dentro del firewall. Es decir, segmenta, pero también organiza. Y no sé si ustedes en alguna ocasión les ha tocado trabajar con redes que tienen 200 equipos, digamos, en un mismo segmento de red. Si algún día les ha tocado esa circunstancia, se van a dar cuenta que son redes muy inestables. Están a, digamos, mirarme y no me toques, es decir, tienen un broadcast horrible por todas partes. Si una computadora por casualidad toma la IP de otra, eh, o problemas de esa naturaleza. Entonces, y sobre todo cuando, digamos, no tenemos un definido en qué rango funciona el DHCP y en qué rango tenemos IP reservadas o van a ser IP estáticas, por ejemplo, etcétera. Entonces, todo eso crea una complejidad cuando tenemos muchos equipos en un mismo segmento de red. Entonces, eso nos permite, digamos, o sea, no nos permite garantizar, digamos, un adecuado desarrollo para cada, eh, para cada usuario. Eh, en relación a esto, ustedes pueden ver algunos, por ejemplo, switches de cualquier tipo, capa 2, capa 3, que nos permiten, digamos, dar prioridad a cierta VLAN porque tienen un, digamos, un uso específico. Y quizás en la organización tenemos teléfonos VoIP y los 4K que consumen los teléfonos para la voz, digamos, están siendo garantizados en esa VLAN. Entonces, eso nos permite, digamos, como optimizar el rendimiento. Además de eso, nos da cierta flexibilidad para que podamos reubicar o agregar equipos dentro de una VLAN sin tener que hacer cambios grandes en la infraestructura de red. Además, pueden ser escalables, nos da cierto nivel de escalabilidad. Es de tener, digamos, algunas consideraciones y pueden haber desafíos asociados con la VLAN, como la necesidad de configuraciones adecuadas, digamos, el relay DHCP junto con el servidor de DHCP, algunas configuraciones específicas que deben de tenerse y también no hacer uso excesivo de la VLAN. Demasiada segmentación también pueden ser un problema y puede, digamos, disminuir el rendimiento, por supuesto. Va a ser difícil que tengamos, digamos, cientos de VLAN, por supuesto, vamos a tener quizás algunas decenas de VLAN, pero tampoco es de abusar de la cantidad de VLAN que vamos a emplear. ¿Cómo aparecen las VLAN en los marcos de referencia de buenas prácticas?
algunos marcos de referencia más relevantes donde se sugieren VLAN para segmentar las redes son los que yo les he colocado ahí, los que he podido encontrar. SysControl, que es un conjunto de buenas prácticas, me parece que es el control 14, el que se refiere a la segmentación de la red y sugiere la VLAN para separar y controlar el tráfico de red. En la ISO 27001 también habla sobre la segmentación de la red y es una medida recomendada para proteger y controlar el acceso a los activos de información. El ANIS 800-53 me parece que es el control AC6. En las notas les voy a dejar estas anotaciones para que ustedes ya tengan ahí una idea de lo que, a dónde podemos buscar más o menos cómo podríamos obtener un marco de buenas prácticas para el empleo de la VLAN. Me parece que es en el control AC-6 el que habla sobre la segmentación de red y menciona la VLAN como una técnica para separar el tráfico y limitar el acceso no autorizado a recursos. SANS, que es una empresa que se dedica básicamente a la educación, digamos, y provee, digamos, algunas herramientas para el uso de la persona dedicada a la ciberseguridad, digamos que tiene muchos controles, perdón, un grupo de controles eh, que ellos han diseñado para afrontar las amenazas más comunes, que es el que se llama SANS Critical Security Control. Me parece que son 20 controles los que tiene este marco de buenas prácticas, muy recomendable, por supuesto. Me parece que el control número 13 habla con la gestión del acceso de red y menciona a la VLAN para segmentar y proteger el tráfico de red. Esto que yo les pongo aquí solo son algunos marcos de referencia donde se menciona, pueden haber otros, y la implementación y la configuración de esta VLAN va a depender de las necesidades y los requisitos específicos de cada empresa, de cada organización. Ok, no sé si alguien tiene algún comentario acerca de ese tema de la VLAN, algo que nos quiera comentar para todos, lo vamos a escuchar. Ok, vamos a hablar de otro tema que va a ser, digamos, importante. Importante por dos razones. Importante porque es posible que algunos de nosotros quizás no vayamos a tener el acceso quizás a un equipo de estos de manera cotidiana, ¿verdad? Pero quizás debemos de saber cuál es la utilidad que tiene y, yo como estoy consciente de que va a ser un poco difícil por los costos que tiene y y otros comentarios que vamos a hacer a continuación, es que también la tarea que vamos la siguiente tarea que vamos a considerar se basa también en este equipo. Y estamos hablando de los CIEM. Tiene digamos, el CIEM es una combinación de la gestión de eventos de seguridad y la gestión de la información de la seguridad. Digamos, es una, es una combinación de ambos elementos. Digamos, el CIEM básicamente es una solución de seguridad informática y que tiene como objetivo recopilar, correlacionar, muy importante, correlacionar
y analizar datos de seguridad de varias fuentes dentro de la organización. Esto nos va a permitir a nosotros detectar por comportamiento, por correlación y responder a incidentes de seguridad. Fíjense bien, responder a incidentes de seguridad. Por eso es que dentro de este tema, de este subtema, de este apartado de 100, yo también les voy a proponer, digamos, cómo se clasifican o cuáles son los servicios de seguridad más comunes para que tengamos quizás un background y de esa manera podamos ver cómo un 100 se puede ubicar quizás en un equipo de respuesta a incidentes. Un 100 recopila datos de seguridad de firewall, de servidores, de antivirus. Es decir, hay protocolos que son comunes entre todos estos que he mencionado, por ejemplo, syslog, que nos permite recopilar log en un formato, digamos, que va a ser fácilmente entendible para cualquier 100. Estos datos ya están normalizados, digamos, si ocupamos syslog, ya van a estar normalizados. Y el 100 lo que haría es correlacionarlos para identificar patrones o anomalías que pueden indicar actividades maliciosas o incidentes de seguridad. Algunas de las ventajas que, que hemos encontrado es que se puede recopilar información y almacenar los registros de diferentes fuentes. Esta es una ventaja, la recopilación de los registros. Sin embargo, esa palabra de almacenar esos registros debe de resonar dentro de nuestra cabeza y darnos cuenta de que también vamos a necesitar recursos para almacenar esos registros y quizás algún poder de cómputo para correlacionarlo. Otra capacidad que nos brinda es la normalización y correlación. Los datos recopilados se van normalizando, cada 100 lo hace a su manera y de esta manera vamos a tener un formato consistente y vamos a tener o vamos a identificar relaciones entre los diferentes eventos y ahí podemos tener, digamos, detalles sobre alguna actividad maliciosa. Por supuesto, una de las cosas por las que más utilizamos un 100 es por sus alertas y notificaciones en tiempo real, por supuesto. Cuando se detectan algunos eventos de seguridad o violaciones a las políticas predefinidas. Además, tenemos ahí el análisis y detección de amenazas a través de cualquiera de los mecanismos que tienen, a través de reglas serían reglas estáticas quizás, y aquí se me ocurren, por ejemplo, las reglas Yara, que son casi de uso universal, o si no son reglas Yara, son reglas pseudo Yara, parecidas a las reglas Yara, que normalmente son las que se ocupan para hacer un análisis estático de los archivos y determinar si algunos patrones de comportamiento o algunos indicadores de compromiso, ¿verdad? Ese es, digamos, en el análisis y detección de amenaza. También tenemos la investigación y respuesta a incidentes. Nos permite determinar qué pasó, ¿verdad? Qué sucedió desde el punto de vista forense, digamos, y responder más efectivamente, ¿verdad? Eso es algo que casi no se va a poder hacer con otra herramienta, va a ser un poco difícil, digamos, hacer como un análisis forense de qué pasó. Normalmente un 100 nos va a dar muchas más herramientas y va a tener toda esa información disponible para ser consultada, analizada y determinar los alcances de todo eso. Y por supuesto, los informes, que son quizás como la gran ventaja que nos va a proporcionar. Y básicamente quizás estos informes pueden hacer la diferencia entre una versión
community, digamos, y una versión de paga de un CIEM, ¿verdad? La capacidad de, o la generación de estos informes más o menos detallados, más o mejor correlacionados en relación a otros. Digamos, esas serían algunas de las, de las diferencias, digamos, de tener un 100 comprado, digamos. También tenemos mayor visibilidad, tenemos una visibilidad completa de la organización, va a mejorar la eficiencia, algunas tareas se van a automatizar y posiblemente nos ayuda al cumplimiento normativo, ¿verdad? Nos ayuda. No recuerdo si les puse desventajas. Sí, creo que aquí hay un error. Me parece que era desventajas en esta lámina. Ok. Ok, ahí está. Desventajas. Ahora sí, estaba equivocado. Algunas consideraciones sobre esto. Miren, la más importante que yo he encontrado, el costo. Vamos a, digamos, a la hora que estamos dimensionando, nos preguntan cuántos servidores tenemos, de qué tipo. Con eso hacemos un cálculo de cuánto es el almacenamiento que vamos a ocupar. Dimensionamos, digamos, cuánto va a estar ingestando este equipo. Obviamente, a medida que vamos aumentando esa cantidad de equipos, esa cantidad de servidores, esos switches, esos firewalls, esos endpoints, el costo va aumentando. Entonces, digamos, la primer desventaja que yo le encuentro es el costo. Si ustedes hacen el ejercicio, se van a dar cuenta de que le piden información a alguien o quizás ustedes ya tengan porque han implementado algunos. Digamos, normalmente va a ser usado en aquellas instituciones que tienen a las que se les requiere algún cumplimiento, ¿verdad? Normativo, porque su costo inicial de adquisición, no solo del software, sino también del hardware que lo va a soportar, de la infraestructura que lo va a soportar, puede tener valores un poco altos. Lo segundo es la complejidad. Necesitan una configuración adecuada para funcionar de manera efectiva y ajustar estas reglas y esos umbrales de detección puede que sean tareas un poco desafiantes o que requieran experiencia, porque si no vamos a tener quizás muchos falsos positivos o falsos negativos. O sea, requiere, digamos, algún conocimiento o alguna experiencia previa para configurarse. También la implementación no va a ser instantánea. Vamos a tener allí algún tiempo, algunas semanas para estar, digamos, para que este equipo esté aprendiendo sobre el comportamiento de los equipos y pueda crear patrones y eso se vayan utilizando después para, analizar, ¿verdad?, el comportamiento de los diferentes equipos. Entonces, puede necesitar, digamos, algún esfuerzo para implementar y ajustarse. Los falsos positivos que ya dijimos, pueden quizás algunas al inicio que algunas amenazas no sean clasificadas como tales o viceversa, algo que no son amenazas puedan considerar. Y la gestión de los registros, el almacenamiento, ¿verdad? Si el almacenamiento no es muy eficiente, también vamos a tener problemas de rendimiento, ¿verdad? Y la retención a largo plazo de estos registros va a requerir equipo especializado. Y también no debemos de olvidar que vamos a necesitar personal especializado.
Buenas prácticas. ¿Qué les recomiendo como buenas prácticas? Primero, identificar para qué lo vamos a querer. Clarito, ¿para qué vamos a adquirir un equipo de eso? O sea, no debe de ser un deseo de tener un 100, sino que debe tener una finalidad bien definida. Debemos identificar cuál es la solución basada en precios, funcionalidad, costos, cantidad de reportes, más o menos exhaustivos, la interoperabilidad con los servicios que ya tenemos. Todo eso es necesario abordarlo. No es una implementación de un día para otro, tiene que planificar, tiene que configurar. Hay que saber qué datos van a ser relevantes, lo que se van a ingestar ahí para no tener, no necesitar almacenamiento innecesario. Hay que, digamos, establecer políticas claras de seguridad y que deben de seguir para que la gestión y la supervisión que se hace a través de ciencia sea efectiva. El personal que lo utiliza debe ser capacitado, puede requerir un poquito más quizás de lo que el proveedor nos dé. Siempre va a ser necesario allí un par de quizás cursos o de horas adicionales de soporte para, para llegar a tono con eso. Y obviamente es mantener actualizado este equipo. Ahora, en el cumplimiento regulatorio, en el PCI, tal vez no lo exige directamente, pero sugiere el uso de herramientas de monitoreo y detección de eventos de seguridad para cumplir con los requisitos de registro y seguimiento de actividades. En IPA, también esta normativa de privacidad y seguridad de la información médica, también no dice ocupen un 100, pero también requiere controles para proteger la salud y dice que es útil o sugiere que se monitoree y se detecte incidentes de seguridad. El Reglamento General de Protección de Datos europeo también tiene, digamos, controles porque uno de los requisitos es la detección y respuesta a violaciones de datos para el cumplimiento de esa normativa. Y la 27001 no lo menciona, por supuesto, no lo va a mencionar, pero sí enfatiza la importancia de la gestión de los eventos de seguridad y el monitoreo de los registros como parte de todo el sistema del sistema de gestión de la seguridad de la información. Entonces, esa, digamos, es digamos, el entorno en el que estamos cuando implementamos un CIEM. Esta diapositiva que está acá, en un equipo de respuesta a incidentes, estos son, digamos, las categorías de los servicios que se prestan. Son 3: reactivo, proactivo y administración de la calidad de la seguridad. Algunos de ellos se van a facilitar teniendo, digamos, algunos equipamientos como un 100, por ejemplo, que puede ser como algunas de las herramientas core o central para algunos de estos servicios. Entonces, digamos, cuando tenemos la parte de respuesta a incidentes o análisis de vulnerabilidades o respuestas a incidentes o incluso respuesta a algunos artefactos, algunos dispositivos que tengamos, pueden ser necesarios, ¿verdad? Y de acuerdo al tipo de equipo de respuesta a incidentes que tengamos, normalmente vamos a tener ya sea un equipo de seguridad, tal vez, o un equipo o uno de tipo centralizado, va a ser digamos, lo más común. Nos puede servir mucho el equipo de esta
naturaleza como un 100, que puede ser quizás como algunas de las herramientas core al momento de que estemos implementando nuestro equipo de respuesta a incidentes. Les dejo esta, digamos, esta diapositiva. Obviamente cada uno de estos servicios requiere personal específico, hay funciones específicas para cada uno de ellos. A la hora que configuramos nuestro equipo de respuesta a incidentes, basándose en esto y en el nivel o el tamaño del equipo de seguridad que tengamos, así vamos a necesitar capacitaciones, equipos, herramientas, etcétera. Entonces se los dejo ahí para que ustedes tengan, digamos, una aproximación y también puedan, si lo ven un poco detallado, puedan contextualizar el uso de un 100 dentro de un equipo de respuesta a incidentes. Para continuar con las actividades que desarrollamos fuera del aula, les propongo digamos, un ejercicio que es instalar un 100. Les propongo aquí cuál, ¿verdad? Que es el que van a encontrar más fácilmente, por supuesto, para poder instalarlo, que es el Alien Bowl. Y básicamente lo que les estoy pidiendo son dos cosas. Primero, que lo instalen, que configuren las interfaces. Y ese ejercicio que teníamos digamos, en la primera tarea, que era un servidor web, perdón, una página web, una aplicación web. Intentemos ver cómo podemos hacer, digamos, una infraestructura en el que podamos analizar algún tráfico ahí. La idea principal va de la siguiente manera. La idea de esta tarea es que ustedes puedan tener un 100 instalado en su equipo. Obviamente no van a tener todo el rendimiento del mundo para analizar, para correlacionar. Posible no van a tener meses de datos, semanas de datos, por supuesto que no. Pero yo les aseguro que si ustedes dejan funcionando este equipo, por ejemplo, en su casa, analizan el tráfico en su casa, lo ponen como un sensor, digamos, y están ahí analizando, van a tener quizás una noción clara de qué está pasando y que posiblemente tengan alguna sorpresa, les aseguro. Entonces, y de esta manera ustedes van a tener, digamos, una visión quizás un poco reducida porque los reportes que genera esta versión community no son como los de paga. Tienen muchas diferencias, por supuesto, están muy limitados, pero aún así vamos a tener, digamos, un acercamiento a cómo funciona y vamos a poder ahí tocar, mover, configurar, etcétera. Y creo que va a ser un buen ejercicio. Y para obtener, digamos, algún tráfico y ver los reportes de alguna manera, ahí en internet ustedes pueden encontrar muchas versiones de Linux o de Windows que son vulnerables. Entonces instalemos alguna de ellas y la analizamos con este 100. Yo creo que si hemos instalado algún virtualizador en nuestra máquina, podemos correr quizás 2 o 3 equipos ahí. Espero que les pueda funcionar 2 o 3 equipos que nos permitan analizar ese tráfico. Esa es la idea de esto. Más que una tarea, es que tengamos ese acercamiento, veamos cómo funciona, ¿verdad? Y espero que sea, digamos,
interesante para ustedes, para aquellos que no hemos tenido un acercamiento a un 100, podamos, digamos, tener más o menos ahí una idea de cómo funciona, tocar, cómo se configura, ¿verdad? Este, este equipo. Y el reporte, básicamente es que ustedes den alguna información que compruebe que han instalado el 100, por supuesto. Y ese 100 en la versión community tiene un resumen ejecutivo, por supuesto. Y ese reporte, por favor, lo suben, que les dé este 100. Y también hay una síntesis de los riesgos potenciales, ¿verdad? Entonces, básicamente es documentar cómo lo han instalado, porque la idea básicamente es que ustedes puedan instalarlo y tocar, ver, configurar cómo funciona esto. Básicamente esa es el objetivo, ¿verdad? El objetivo de esta tarea. Y después, ahí complementar con algún tipo de confirmación que se hizo la tarea y los reportes, por supuesto, ¿verdad? Entonces, esa es la tarea básicamente, ¿verdad? Es básicamente para tener conocimiento y entretenernos un poco jugando con este equipo y ver qué cosas podemos aprender de esta